¿Qué tal? Bienvenidos a Enseñando la Palabra de Dios. Esta vez vamos a tocar un tema muy interesante que muchas personas se preguntan alrededor de mi comunidad, alrededor de mi iglesia, alrededor de muchas personas que salen a evangelizar sin saber. ¿La salvación se pierde? ¿Es posible que un cristiano pierda su salvación? Vamos a ver qué nos enseña la Palabra de Dios. Bienvenidos a Enseñando la Palabra de Dios. Antes de comenzar, primero tenemos que definir la palabra cristiano. ¿Qué es un cristiano? La Biblia nos enseña y nos dice que un cristiano es un seguidor de Cristo. Podemos ver que el término cristiano es una persona que haya dicho en una oración, no es que haya dicho una oración en su pasado y haya seguido su vida común y corriente como la vivía antes de hacer una profesión de fe. Un cristiano es una persona que haya hecho su profesión de fe, haya dejado sus pecados atrás en el pasado y haya comenzado una vida nueva. En Hechos 16:31 nos habla sobre eso, que un cristiano nace de nuevo. E igualmente nos lo menciona en Juan 3, nos lo menciona, el capítulo 3 nos lo menciona Jesús, diciéndole a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Entonces, un cristiano puede perder su salvación. Ya vamos a comenzar a explicar. Y entrando al contexto de que un cristiano es una persona que comienza una vida nueva, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué nos enseña la palabra de Dios. Así que como esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder su salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta pregunta crucial pueda ser examinando lo que nos enseña la palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué ocurre en la salvación? ¿Y qué podemos entender sobre la salvación? Estos son algunos ejemplos que podré decirles acerca de un cristiano puede perder su salvación. Un cristiano, como les dije antes, es una criatura nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Aquí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que cada que una persona diga una profesión de fe, se arrepienta de sus pecados, deje su vida atrás, es una nueva criatura, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos versos hablan de que una persona se ha convertido en una nueva criatura después de hacer una profesión de fe. Como en un video pasado, el primer video que yo les comenté, cómo ser salvo. Pues les voy a dejar el link para que vayan a ese video y puedan mirar un plan de salvación bíblicamente, todo basado acerca de la Biblia, cómo ser salvo. En Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificar? Justificar significa ser declarado justo. ¿Por qué un cristiano es declarado justo? Porque creyó en alguien que es justo, en alguien que puede redimirlo de todos sus pecados, que puede darle la justificación y ir al cielo. Por eso es que en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Nosotros nos justificamos, los cristianos no se justifican por sus propios méritos, se justifican por la fe que hemos creído en Cristo Jesús.
A un cristiano se le promete vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Qué quiere decir esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí valga una aclaración, un paréntesis. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí claramente nos dice que un cristiano, o una persona que haya creído en Cristo, no pierde la salvación. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si tú crees en Cristo de todo corazón, como te dije antes, no por una profesión que hayas hecho y seguido viviendo de la misma manera que llevabas viviendo antes de hacer esa profesión, no, es alejarte de tus pecados, pedirle perdón a Cristo y cambiar nuestra vida. Nuestra vida será cambiada, será transformada en una nueva criatura, que no somos justificados por nuestros propios actos, sino por Cristo, que nos redimió de nuestros pecados y nos dio vida eterna. En este corto video les quería mostrar de que en la Biblia no dice que la salvación se pierde. Que como les dije antes, si la salvación se perdiera, ¿a cuántos pecados o a cuántos errores es el límite para que la salvación podamos perderla? ¿O cuántas veces tiene que venir Cristo a morir en una cruz? Si un cristiano dice que pierde la salvación y está siempre con ese miedo de perder la salvación, entonces pierde la salvación, entonces Cristo tendría que volver a venir aquí para poderlo volver a justificar, volver a morir para poder volver a justificar a esta persona. En Juan 10 dice, porque yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:28 dice este versículo, es muy claro, dice, porque yo les doy vida eterna. Cristo está hablando aquí, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo nos aclara y nos dice, Cristo vino a dar una salvación eterna, no a que cada vez que pequemos vamos a perder la salvación, no. Cristo vino a dar una salvación eterna. Y si aceptaste de todo corazón en Cristo, no vas a perder la salvación. El punto de ser cristiano no es ser que seamos perfectos, sino que somos justificados y somos redimidos por Cristo. Ese es el hecho de ser cristiano. Obviamente que la salvación es eterna y no se puede perder algo eterno. Bueno, enseñando la palabra de Dios, este es el video de esta semana, espero que les haya gustado, compártanlo a sus amigos, les dejo los links de Facebook, de la página web Enseñando la Palabra de Dios y de otros videos anteriores. También les voy a dejar el link de verdades bíblicas de la salvación, cómo ser salvo. Ahí les voy a mostrar y les voy a explicar el plan de salvación y cómo ser salvo. Y ya con este video enseñándoles que bíblicamente que la salvación no se pierde. Nos veremos en la próxima semana. Chao.